Agradecemos a todos su presencia en este encuentro. Qué mejor que plan para esta tarde de confinamiento y frío que estar reunidos y poder compartir un rato juntos, ¿no? Así que muchas gracias a todos por estar presentes y en especial les queríamos agradecer a los doctores Romina Petrig y Martín Porrini, que son los quienes expondrán hoy. Gracias por participar y por dedicar su tiempo para este encuentro. Así que bueno, como siempre les digo, les pido por favor que nos silenciemos y apaguemos las cámaras ahora cuando empiecen a presentar las charlas. Y bueno, luego, primero van a exponer ellos y después al final va a haber un tiempo para preguntas y ahí sí, nos volvemos a conectar todos con las cámaras y interactuamos entre todos. Bueno, ahora sí, se presentarán ellos, así que va a empezar Romina. Te dejo, Romy. Bueno, para que sigas. Gracias, Orne. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias por bueno, la invitación a presentar mi línea de trabajo y bueno, voy a compartir pantallas y comienzo. Ustedes me dicen si pueden ver todo bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar, el título de mi charla no coincide con el título de mi tema de investigación, pero bueno, tiene que ver con cómo a través de las herramientas de ADN antiguo podemos generar evidencias para reconstruir el pasado. Yo trabajo en el laboratorio de parasitología de sitios arqueológicos en un box que está en el departamento de biología, en el grupo Zoonosis Parasitarias del departamento. Y bueno, desde hace 10 años que empecé a trabajar con Martín Fugasa. Yo tengo una formación en biología molecular de parásitos y siempre me gustó la arqueología, la paleontología. Nunca podía encontrar la manera de trabajar en eso y combinar las herramientas, la manera de pensar, las distintas maneras de generar preguntas. Y bueno, finalmente me enteré de que existía este grupo de paleoparasitología. Y bueno, a través de una beca postdoctoral con directores de Norma Sardela, después Martín Fugasa y como codirectora con Andrea Cumino, empecé a desarrollar este tema. Está medio lento, a ver si pasa. Bueno, vamos a ver si cambia porque yo me quedé en la diapo, ¿eh? Bueno. Si lo pasás en vez de pantalla completa a diapositivas, a veces pasa mejor así. Sí, sí, bueno. Sí, nunca había probado por Jitsi, ¿eh? Hoy a la mañana lo probé y anduvo. Pero, bueno, salgo. A ver si puedo pasarlo. A ver ahora, ¿lo ven? Sí. Sí, ahora se ve. Perfecto, bien. Sí, lo pude hacer desde acá, desde la pantalla. Bueno, entonces mi tema es la identificación molecular de enteroparásitos de mamíferos silvestres. Esta identificación molecular de estos enteroparásitos en un rango temporal amplio, identificar parásitos que fueron parásitos de fauna acompañante en el pasado y parásitos que están presentes en los mismos representantes de esos animales silvestres del pasado que compartían los sitios y los refugios rocosos con los primeros seres humanos que habitaron esta región. Por eso pongo esta línea de tiempo donde podemos ver que esa amplia línea temporal abarca desde el Pleistoceno tardío, hace más de 10.000 años, hasta la actualidad, donde hubo cambios a lo largo del tiempo del paisaje de las distintas regiones en las que trabajamos, y a la vez, obviamente, cambios en los aspectos culturales, en la relación de los humanos y las humanas con los animales silvestres y luego con los animales domésticos. Bueno, y cuando hablo de estos sitios arqueológicos, estamos hablando, nuestro trabajo se basa en
los sitios arqueológicos en aportar evidencias desde la biología molecular, desde los datos de ADN antiguo, al estudio de distintos sitios arqueológicos, de distintas preguntas que surgen en las excavaciones y en lo que hayan en distintos sitios arqueológicos de la Patagonia, ¿sí? Algunos son del noroeste de Santa Cruz, de la zona de Piedra Parada en Chubut, ¿sí? Entre ellos, en ellos trabajan arqueólogos del Instituto de Pensamiento Latinoamericano, y bueno, con ellos trabajamos en conjunto, y bueno, el trabajo es un diálogo constante entre algunas preguntas que se plantean y algunas evidencias que nosotros podemos generar para resolver algunos enigmas. Otro de las zonas en las que trabajamos es el noroeste argentino. Acá cubrimos una franja temporal más alta, que es el Pleistoceno y el Holoceno, y allí podemos tener sitios paleontológicos, ¿sí? Anteriores a la aparición de los seres humanos en la región, y bueno, hay sitios que están en Antofagasta de la Sierra, ¿sí? Distintos aleros y cuevas, donde hubo evidencia de ocupación humana y donde hubo interacción entre animales y humanos. Bueno, entonces, a partir de la interacción con estos arqueólogos y arqueólogas, como proyecto más amplio, mi trabajo consiste en aportar evidencia sobre las cuevas y los aleros como centros de transmisión de parásitos a finales del Pleistoceno y durante el Holoceno. ¿Evidencias a partir de qué? Evidencias a partir de los parásitos, como les dije anteriormente. Entonces, la parasitología, en este sentido, resulta ser una herramienta de la arqueología contextual, aportando evidencias directas e indirectas sobre la presencia de parásitos entre grupos humanos y otros mamíferos que ocuparon lo que son actualmente estos sitios que yo les contaba que son paleontológicos y arqueológicos. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa la fauna acompañante de los humanos, y esa fauna serían en esos sitios los cánidos y felinos, como zorros, ¿sí? Que tomaban refugio en las cuevas y aleros, y que también actuaban como agentes dispersores de enteroparásitos. Por otro lado, los camélidos también son estudiados en este proyecto como recurso importante para la subsistencia de estas poblaciones antiguas que eran cazadores-recolectores. En esos animales es en los cuales estudiamos huevos, larvas y ovoquistes, que son estadios parasitarios del mintos, que pueden aparecer en muestras pertenecientes a estos animales. Entonces, cuando hablamos de sitios arqueológicos, acá hay unas imágenes que muestran fotos de una excavación, ¿sí? Acá tenemos un microsector que está siendo excavado por arqueólogos y arqueólogas. Acá tenemos un perfil del cual provienen las muestras que son el objeto de estudio de nuestro trabajo. Este objeto de estudio son los coprolitos, ¿sí? Que, bueno, Ornella les ha contado en su seminario, Nadia también, les ha dado la definición, que son coprolitos o paleoheces, ¿sí? Que son heces fosilizadas, heces mineralizadas o disecadas, y que pueden poseer inclusiones que están relacionadas con la dieta o ingestiones involuntarias, o que pueden tener contaminaciones postdeposicionales, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes de coprolitos de herbívoros, ¿sí? Coprolitos de cánidos, ¿sí? Coprolitos de felinos. Bueno, entonces, ¿cómo comienza el estudio? Una vez que las muestras se sacan del sitio arqueológico, se realiza una identificación morfométrica y tenemos coprolitos. Los coprolitos se observan macroscópicamente, ¿sí? Y además tenemos que se estudian los estadios parasitarios presentes a... Esperen que se me trabó. Ahí está. Bueno, entonces en el laboratorio lo que se hace es observar macroscópicamente y se hace una observación de los estadios parasitarios. Bueno, ¿cuál es mi estudio? ¿Sí? Lo que yo hago es identificar, ¿sí?, tanto hospedadores como parásitos
a través del aislamiento del ADN antiguo. Se te fue, Romy, la pantalla. Sí, se fue. Me parece que se desconectó Romy. Se la debe haber cortado. Esperamos un ratito a ver si vuelve y si no vemos cómo seguimos. Ahí le mando un WhatsApp, a ver si por esa vía comenta qué pasó. Sí, ahí le mandé a Martín. Pero no sé si. Sí, se la desconectó ahí. ¿Podrá volver o si no sigue Martín? No sé. ¿Qué te dijo Nadia? ¿Se le complicó la conexión en general o...? Ahí recién apareció. No, me dijo que se me desconectó, pero no me volvió a conectar. Le pregunté, pero no. Todavía no lo leyó. ¿Por qué no estás? Ahí dice que entró. ¿Estás ahí, no? Perdón, una consulta. ¿Es problema de la plataforma Jitsi o problema de su internet? No lo sé. No sabemos, Luisel, no. Es la primera vez que pasa esto. Siempre van pasando cosas diferentes. Ahí volvió. Yo creo que debe ser Ahí la volvió. conexión. Sí. Sí, puede ser. Romy, no te escuchamos. No sé si estás hablando o no. Les sugiero a todos que que bajen la calidad de su conexión. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí está. No, saqué la cámara porque me parecía que tenía la calidad muy baja, se me había puesto en rojo y me aparecía un cartel. Ahí voy, ¿eh? A ver, comparto. Ah, estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. Listo, bueno, vamos a avanzar hasta donde estaba. Bueno, les estaba contando que en el laboratorio lo que hacemos es hacer una caracterización morfológica antes de hacer los estudios de identificación molecular, porque es una herramienta para tomar las decisiones de qué vamos a analizar molecularmente. No podemos decidir antes de tener ese análisis previo. Entonces lo que hacemos es, hacemos una identificación tanto de los coprolitos, de los hospedadores, como de los estadios
parasitarios, ¿sí? A través de la observación macroscópica o bajo lupa o a través de la observación bajo el microscopio óptico. Una vez que tenemos esa caracterización previa, que podemos diferenciar entre si son herbívoros o carnívoros, y podemos también tener algunas hipótesis sobre cuáles pueden ser los orígenes en cuanto al hospedador y también de esos parásitos, lo que yo hago es el análisis de ADN antiguo, ¿sí? De esos, tanto de esos coprolitos de hospedadores y de los parásitos que están como que aparecen como inclusiones en esos coprolitos. Entonces, para eso se optimizan esas técnicas, ¿sí? Primero lo que hay que hacer es una extracción de ADN, ¿sí? ¿Y de qué es lo que se extrae? Cuando extraemos a partir de coprolitos, lo que podemos encontrar es ADN proveniente de pelos, de células epiteliales del colon, ¿sí? También huesos, que pueden ser productos de la presa que se comió, por ejemplo, un carnívoro. Obviamente que uno extrae ADN total, y el ADN que se extrae es el ADN mitocondrial, ¿sí? Porque hay mayor número de copias, ¿sí? Las tasas evolutivas son diferentes al ADN nuclear. Por otro lado, también hacemos, a lo largo del tiempo se han optimizado las técnicas de aislamiento de ADN de parásitos de los distintos estadios parasitarios, tanto de huevos o quistes y larvas. Las técnicas son diferentes porque partimos de cantidades diferentes de muestras, ¿sí? Imagínense que en los coprolitos hay un montón de células y en los huevos de parásitos a veces tenemos el huevo poco desarrollado, entonces hay muy pocas células. En el caso de las larvas tenemos muchas más células, entonces es mucho más fácil la extracción, o sea, se extraen mayores cantidades de ADN. Bueno, y lo que se hace es se aísla ese ADN y, como les decía, vamos a tener un ADN total, pero ¿a dónde está la especificidad de la técnica? En que las técnicas de amplificación por la reacción en cadena de polimerasa, que es la PCR, permite, a partir de determinadas secuencias específicas, poder amplificar esas secuencias y obtener información, ¿sí? Secuencias específicas de especies determinadas o de taxones determinados. Es posible amplificar determinados fragmentos génicos que nos van a permitir identificar especies, ¿sí? Una identificación taxonómica. Entonces, luego de amplificar por PCR, se utilizan técnicas de secuenciación para obtener la secuencia de nucleótidos de ese fragmento amplificado, y esos resultados se comparan en bases genómicas, ¿sí? A través de bases de datos donde hay genes depositados. Lo que es importante es tener acceso a esas bases, y también es importante que se genere información constante de aquellos taxones, tanto de hospedadores como de parásitos, para los cuales no hay información. Entonces, el uso de herramientas moleculares para la identificación específica, como les estoy comentando, tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Si bien son técnicas muy sensibles que permiten identificar muestras mínimas, ¿sí? Y además que son técnicas específicas, porque, como les decía recién, amplificamos genes o fragmentos génicos específicos de cada especie, y eso nos permite obtener información que igualmente siempre es complementaria con información previa que yo les contaba, que surge de la caracterización morfológica. Pero fíjense que hay un montón de desventajas que tienen que ver con el uso de equipos de alto costo, la optimización previa, ¿sí? Desde que yo comencé el trabajo en identificación molecular, tuvimos que optimizar técnicas para, primero, en material actual, ¿sí? En parásitos actuales y en muestras de heces actuales, y luego, bueno, en ADN antiguo, que es también un contexto totalmente diferente, ¿sí? Y hubo que ajustar algunas cosas que se fueron surgiendo y que eran diferentes a las muestras actuales. Bueno, el ADN antiguo tiene ciertas características que tienen que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Y dependiendo de las condiciones del ambiente en el que se conservó, por ejemplo, un coprolito, va a haber mayor o menor conservación, puede ser que el ADN esté fragmentado, cortado, y uno no pueda amplificar ciertas regiones. También hay modificaciones químicas que pueden surgir por los efectos del ambiente y del paso del tiempo. Y bueno, después cada tipo de muestra tiene sus cuestiones en cuanto a inhibidores de esta reacción de PCR, y bueno, otra de las cosas es que en muchos de los casos, sobre todo en parásitos, falta información genética. O sea que a la hora de comparar en las bases de datos nos encontramos en un hueco donde no podemos encontrar secuencias que nos permitan compararlo con lo que vamos generando.
Por eso nuestro trabajo, lo que yo inicié en el laboratorio es empezar a generar esos datos en los representantes actuales. Bueno, entonces a lo largo del tiempo, en cuanto a ADN antiguo, con todas sus dificultades, acá les muestro una línea de tiempo donde podemos observar las distintas muestras con las que trabajamos y los distintos resultados de secuencias de ADN antiguo que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Abarcando una línea desde Pleistoceno, miren, 17.000 años, hasta muestras históricas, muestras actuales, pudiendo identificar coprolitos de animales silvestres, pudiendo identificar algunas especies de huevos, del mintos, ¿sí? Como la manema, Toxascaris, Nematodirus, y generando algunos trabajos. Bueno, y en cuanto a esto, las contribuciones que pudimos hacer a través del ADN antiguo tienen que ver con la identificación de los coprolitos de hospedadores, ¿sí? Pudimos optimizar estas técnicas de identificación. También otra de las cosas es que pudimos, utilizando la identificación de parásitos y de coprolitos, también el estudio de interacciones ecológicas, ¿sí? Como algunos parásitos se encuentran en ciertas especies, ¿sí? que tienen hábitos determinados. Entonces hemos sacado conclusiones al respecto de eso. Además, hemos tenido resultados de parásitos como indicadores cronológicos. O sea, la identificación de ciertos parásitos en ciertas capas nos permitieron saber si estos parásitos correspondían a una, digamos, si estos coprolitos correspondían a una capa antes de la llegada de los españoles o después, ¿sí? Después otro de los resultados que hemos obtenido tiene que ver con parásitos y su historia biogeográfica a lo largo del tiempo. Pudimos obtener los registros más antiguos para el ADN de un parásito. Y bueno, y esto de ir armando redes de trabajo me llevó a formar parte del grupo de un PICT, me invitaron a colaborar del PICT de Palinología y Bioantropología. Y otra vez me aparece, esperen. Ahí va, Bueno, esto de bueno, empezar a Se tener fue algunos la... temas. Sí. No estamos ¿Ahora? viendo, ¿eh? No sé si estás compartiendo. No. Estoy ahí. Es que... Te escuchamos, pero no vemos nada. Oh, a ver, esperen. Esperen, ahí voy. ¿Ahora? Sí, ahora está. Bien, sí, igual está en otra diapo, pero... Bueno, no, para hacer, lo que quería decir es que en este último tiempo, dentro del Departamento de Biología, con el grupo de Susana Burri, empezamos a interactuar porque trabajábamos sobre coprolitos, ellas desde la parte más vegetal, desde el polen, desde restos vegetales. Empezamos a trabajar en conjunto, me invitaron a trabajar en un PICT de análisis multiproxy de coprolitos, y bueno, así como es como surgió esa interacción en un sitio arqueológico de la Patagonia, y bueno, y salió un trabajo porque requirió optimizar las técnicas para el estudio de todas las inclusiones en las que trabajábamos las chicas y yo, y entonces eso generó un trabajo de diseño y evaluación de un protocolo para poder extraer de manera múltiple todas estas inclusiones que son restos vegetales, fitolitos, polen y bueno, parásitos, ADN e isótopos estables sobre heces de camélidos de Lama guanicoe. Esta aproximación de este tipo de estudio de coprolitos multiproxy también generó un trabajo con muestras del noroeste argentino, ¿sí? Con coprolitos también de herbívoros, donde se hizo un estudio de multiproxy de parásitos, ADN y de
de polen, ¿sí? Y que es un trabajo que acaba de ser aceptado. Entonces, bueno, todas estas contribuciones a través de la herramienta ADN antiguo, lo que ha ocurrido es que permitió generar evidencias que contribuyeron a responder algunas preguntas que se plantean los arqueólogos y arqueólogas sobre estos sitios arqueológicos y las ocupaciones humanas y la relación entre animales, humanos y ambiente. Bueno, para terminar, un poco con la intención de contar esto de lo que a mí me interesa del trabajo en redes, quería mostrar, bueno, esta red de interacción desde hace 10 años, en realidad trabajado, bueno, en conjunto con Martín Fugaza, con las chicas con varias personas del grupo de zoonosis parasitarias, y a partir de esos trabajos han surgido proyectos, han surgido papers. A la vez, bueno, más allá de los trabajos de investigación, también se han formado redes de trabajo que tienen que ver con comisiones de promoción de carrera, con articulación educativa, proyectos que tienen que ver con la democratización del conocimiento, proyectos de extensión, y un poco, bueno, este trabajo en redes que me parece que es de un aprendizaje continuo, para mí siempre está abierto a más en cuanto a lo que yo pueda aplicar en las herramientas moleculares y en cuanto a lo que se pueda generar con proyectos futuros. Y bueno, y en cuanto al trabajo interdisciplinario con arqueólogos y arqueólogas, también es un trabajo de un ida y vuelta constante, de aprender a conocer el lenguaje del otro y de la otra. Y bueno, también es un camino que a mí me abrió un montón de la cabeza y un montón de enseñanzas. Así que bueno, les quería agradecer por escuchar y bueno, muchas gracias por también invitarme a dar el seminario. Y perdón por los problemas técnicos. No, los problemas técnicos es lo que pasa en la virtualidad. Buenísimo, Romy, súper interesante. Ahora continúa Martín y luego le dejamos las preguntas para ambos, para al final, para poder distribuir bien el tiempo de preguntas entre los dos. Ahora sí, Martín, te escuchamos. Bueno. Muchas gracias, Romy, que me faltó. Dame un segundito. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Genial. Y... ¿Ahí estoy compartiendo la pantalla? No, ahí va. No. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Bueno, genial, Romy. Linda presentación. Bueno, voy a tratar de presentar rápido porque son bastante filminas, así que me voy a acelerar. Dejamos las preguntas para el final y si hay que volver, volvemos. Bueno, muchas gracias a la comisión por la invitación. La verdad me parece un ciclo que está bárbaro y es súper necesario. Y bueno, nada, ojalá que podamos empezar a afianzarnos como instituto. Bueno, mi nombre es Martín Porrini, yo hice la licenciatura en Ciencias Biológicas y el doctorado en la Universidad de Mar del Plata y pertenezco al CIAS, Centro de Investigación en Abejas Sociales. Bueno, este centro, para los que no conocen, desde hace 30 años empezó o sea, no existe desde hace 30 años, pero empezó a conformarse, ¿no? Con su alma mater en la cabeza, el doctor Martín Eguaras, empezó a conformarse desde más o menos la década del 80 y actualmente cuenta con más de 30 investigadores, es un grupo muy grande que se ha diversificado mucho y gran parte de esa diversificación y ese crecimiento ha surgido por la creación de nuevas líneas de investigación, ¿no? Eso me hizo acordar un poco a la hidra a la que se le cortaba una cabeza y salían dos nuevas. Bueno, cuando la financiación cortaba una cabeza en el CIAS, en el laboratorio de artrópodos, dos nuevas líneas salían y así es que el grupo fue creciendo. Bueno, una de esas líneas es la relacionada al estudio de la nocemosis, que es una enfermedad propia de la abeja melífera, pero vamos a ver que luego tuvo sus derivaciones con el tiempo.
En esta línea comenzó a trabajar el doctor Gabriel Sarlo, y allá por el año 2003, 2004 nos empezamos a sumar algunos, primero, bueno, practicantes de investigación, ¿no? Pasantes, que luego fuimos tesistas de grado, luego tesistas doctorales, y la línea se fue fortaleciendo y también diversificando. Así que hoy les voy a contar un poquito del contexto general y específico del tema, les voy a comentar de las líneas de trabajo en las que se fue avanzando, y algunas fortalezas, debilidades y desafíos. Bueno, la abeja melífera es un bicho muy interesante, no solamente, digamos, uno piensa en la abeja y por ahí el público en general piensa en la miel, pero la abeja es un interesantísimo organismo muy utilizado como modelo biológico, debido a que posee muchos órganos homólogos y análogos a los de los humanos o a los de los vertebrados, y entonces se ha utilizado su estudio para modelar enfermedades, para trabajar en lo que es el comportamiento, el envejecimiento, la genética, pero después está la otra pata, ¿no? Toda la cuestión productiva, ¿sí? Es una especie que se utiliza no solo para producir miel, sino para polinizar cultivos, y habrán escuchado últimamente respecto del declive de polinizadores y cómo por ahí se le está poniendo un poquito más el ojo, no solo a las abejas melíferas, sino a un montón de especies que hacen este trabajo, ¿sí? Económicamente es significativa la producción en Argentina, pero la mayoría de la producción, sobre todo de miel, se exporta. Bueno, ¿qué ha cambiado en estos últimos años en la apicultura? Fíjense, este es un grabado del 1500 y esto es una imagen actual. Parece que estuvieran haciendo lo mismo estos apicultores, pero la historia a través de estas dos imágenes nos muestra que ha habido muchísimas condiciones que han cambiado en ese periodo, ¿sí? ¿Qué cambió? Bueno, todos sabemos respecto de la producción intensiva y a gran escala, no solo en la producción de miel, sino también en la producción agrícola. Bueno, las colmenas empezaron a moverse, ¿sí? De un sitio a otro entre países, mucho comercio de material inerte, que sería todo lo que conforma la estructura de la colmena, y material vivo. Se han reducido los ambientes naturales a causa no solo de la agriculturización. Bueno, junto con la agriculturización y todo este sistema, empezaron a incrementarse exponencialmente la cantidad de plaguicidas agrícolas que justamente se esparcen sobre la fuente de alimento de las abejas. Bueno, y eso sumado al comercio internacional de material vivo también, o sea, intercambio de material genético y enfermedades a través de la comercialización de abejas y su producción, ha generado la introducción de parásitos. Y acá entramos un poco al tema que nos compete, las enfermedades que afectan a las abejas, ¿sí? Las colonias, bueno, imagínense, las abejas conforman superorganismos, ¿no? Son insectos sociales fuertemente interrelacionados entre sí. Entonces, ese contacto continuo lo que hace es que haya muchísimas enfermedades de diversos orígenes etiológicos conviviendo dentro de una colonia. Hoy nos vamos a enfocar en una que es la nocemosis, ¿sí? Que es causada por un microsporidio. Bueno, los microsporidios, para introducirlos brevemente, son hongos que tienen la capacidad, o sea, han evolucionado para parasitar intracelularmente un epitelio específico y afectan tanto a vertebrados como a invertebrados, ¿sí? Tienen una determinación taxonómica compleja, se los ha movido mucho de categoría, y actualmente, ¿sí? Podemos decir que son hongos y todavía está en discusión la distribución interna de las categorías taxonómicas dentro de ese grupo general denominado microsporidios. Lo que ven de fondo son unas imágenes de una micrografía de barrido electrónico que muestra las esporas de resistencia de estos hongos, ¿sí? Estamos hablando de hongos que no tienen un micelio, no tienen un cuerpo fructífero, son estructuras unicelulares que forman esporas de resistencia durante la mayor parte de su ciclo, y cuando llegan al tejido blanco liberan su material genético a través de un filamento y comienzan a parasitar al hospedador. Bueno, esto se los voy a mostrar rápido. Básicamente hay dos especies de esta parasitosis, ¿sí? Se los muestro acá con el lapicito rojo, perfecto. Dos especies, Nosema apis y Nosema ceranae, posiblemente haya una tercera, que están afectando a dos especies de abejas, Apis mellifera y Apis cerana, ¿sí? Esto sucedió históricamente hasta que en algún momento se dieron cuenta que
el parásito que era típico de la abeja cerana, o sea, Apis cerana, la abeja asiática, estaba parasitando naturalmente a la abeja melífera y viceversa, ¿sí? Esto trajo problemas, porque esta nueva parasitosis afectando a un hospedador que se creía, digamos, que no estaba en su rango de dispersión, llevaba a los científicos a preguntarse qué sucedía con esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad es complicada, ¿sí? ¿Qué tan complicada es esta enfermedad? Bueno, fíjense, es bastante complicada como para que una banda de heavy rock metal se ponga su nombre, ¿sí? Acá tenemos Nosema. Se me corrió. Bueno, ¿y cómo podemos entender su impacto? Esta enfermedad, básicamente, como les comenté, estas esporas de resistencia germinan, eyectan un filamento con mucha violencia, penetran un tejido muy particular de la abeja, que es el epitelio intestinal, ¿sí? del intestino medio, y lo parasitan. Lo que tenemos acá es un corte transversal de la luz del intestino de la abeja, ¿sí? Es un intestino que también funciona como estómago, entonces es un órgano súper importante para la nutrición de la abeja. Y fíjense cómo el tejido infectado cambia totalmente su estructura y las células que antes servían para digerir y absorber nutrientes quedan inutilizadas. Bueno, entonces, unas claves para comprender esta enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad de las abejas, hablamos de su efecto a nivel individual, pero en la colonia también genera efectos detrimentales, sobre todo cuando se quiere producir en un apiario, digamos, se quiere producir y generar miel para generar divisas, ¿no? Entonces, la nocemosis es una enfermedad que está extendida en todo el mundo, y en la Argentina se ha detectado en todas las provincias donde hay abejas. Una vez que el parásito está presente y desarrollándose dentro de los individuos, ¿sí? De la colonia, ya no es posible eliminarla y solo pueden controlarse sus cargas. No existen síntomas clínicos visibles, ¿sí? Y el diagnóstico en laboratorio es la única herramienta, y por eso es una enfermedad muy invisibilizada, porque los productores en general no tienen acceso o no se toman el trabajo y el gasto económico en realizar análisis. Algo interesante es que no se pueden correlacionar los indicadores parasitarios de esta enfermedad con los daños o pérdidas económicas. Eso también complejiza la cuestión porque cada zona específica, con cada clima y forma de manejo, tienen un impacto particular en el desarrollo de la enfermedad, y no existe un tratamiento terapéutico eficaz y no contaminante. Sumado a todo esto, esta enfermedad podría haberse extendido también a especies de apoideos nativos, ¿sí? Entonces, sí, es una enfermedad invisible, no invisible, pero invisibilizada, ¿sí? Cuando uno la busca, la encuentra. Lo que vemos ahí es un campo del microscopio donde se ve un pequeño grano de eucaliptus y todos los puntitos brillantes como granitos de arroz son esporas de este microparásito, ¿sí? Lo que estamos viendo es el tejido machacado del intestino de la abeja al microscopio óptico. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos el estudio de esta enfermedad? Surgen algunas preguntas. Esta línea de investigación busca abordar estas cuestiones. ¿Hasta dónde se extiende este parásito territorialmente? ¿Cómo afecta la parasitosis a las abejas? Pero también cómo afecta la parasitosis a las abejas cuando interactúa con otras variables, como químicos o otras enfermedades. ¿Cómo controlar esta enfermedad de forma segura para los consumidores, pero también para el ambiente y obviamente también para la abeja? ¿Y cuál es el impacto, ¿sí?, de las abejas melíferas como especie introducida? Porque pensemos que esta enfermedad vino junto con las abejas. Las abejas melíferas son una especie introducida en nuestro ecosistema desde el 1500. Y, bueno, ¿y cuál es el impacto de las enfermedades de estas abejas que vinieron a América con sus propias pestes, ¿no? Y cómo impactaría esto en la fauna nativa. Por otro lado, también está la cuestión social y cómo colaborar con los productores y la población en general para conservar estas especies. Entonces, bueno, hay un grupo de personas que estamos encarando esto. Algunos siguen con nosotros, otros ya han buscado otros horizontes, pero este sería el núcleo de los últimos años con los que hemos trabajado en distintos temas que voy a pasar a comentarles ahora. Uno de esos temas es, como les dije, buscar qué extensión territorial tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces se hizo un relevamiento a nivel nacional, pero también se trabajó con muestras de otros sitios de Latinoamérica, intentando determinar hasta dónde se extiende la nocemosis y por qué especies causadas. ¿Se acuerdan que les comenté que había al menos 2 especies causando la enfermedad? Bueno, lo que encontramos es que
Una de las especies, ¿sí? La especie denominada Nosema cerane, que es la especie que provenía de la abeja asiática, es la única que está extendida en todo el territorio. Y ese no es un dato menor, digamos. Cuando Gabriel Sarlo empezó las investigaciones allá por el 2000, todos creíamos que estábamos trabajando con Nosema apis, ¿sí? Y alrededor del 2005-2006 nos dimos cuenta que en realidad lo que teníamos en nuestro territorio, y posiblemente dispersado a nivel mundial, era la otra especie, ¿sí? La especie, llamámosle, invasora. Bueno, entonces también nos pusimos a trabajar en entender la dinámica estacional y la virulencia de la nocemosis, ¿sí? En diferentes regiones geográficas. Para eso contamos con la colaboración de un montón de gente de otras provincias, y bueno, y estamos realizando análisis a lo largo del año para entender cuál es el impacto de la enfermedad a nivel productivo, a nivel sanitario general, a lo largo de distintos años, o sea, y distintas estaciones, ¿no? Bueno, por otra parte, se han buscado alternativas terapéuticas, ¿sí? Para eso se tuvieron que poner a punto varias técnicas de infección individual de abejas, intentar reproducir esos resultados que obteníamos en el laboratorio en el campo, ¿sí? Y las sustancias abordadas o sea, potencialmente antiparasitarias que testeamos incluyen extractos vegetales, aceites y sus componentes principales, metabolitos bacterianos, metabolitos fúngicos, distintos ácidos orgánicos y también sustancias comerciales, ¿sí? Para cada una de estas sustancias, primero se trabajó estudiando la toxicidad de las mismas, ¿sí? Para buscar una concentración segura para administrar a las abejas, y luego imagínense que esto lleva mucho tiempo de desarrollo hasta que uno encuentra una concentración segura, la puede administrar con seguridad en condiciones de campo, luego pasar a condiciones de semicampo y finalmente pasar al ensayo directo en colmenas. Bueno, cuando hablo de semicampo hablo de esto, de pintar abejas, ¿sí? De edad conocida, de una franja etaria conocida, y poder distribuirlas en las colonias bajo distintos tratamientos y luego recuperarlas y estudiar cómo fue la evolución de esa enfermedad o de la salud en general de estas abejas o de su comportamiento y aprendizaje una vez recuperadas. Bueno, también se buscó analizar el impacto de estas sustancias in vitro, ¿sí? Con diferentes técnicas de microscopía. Y por otro lado, también se buscó encarar el análisis, o sea, la búsqueda del control o de la mejora de las colonias frente a esta enfermedad, no solo administrando sustancias que controlen al parásito, sino mejorando también la capacidad, la nutrición y la capacidad de recuperación de esas abejas, ¿sí? Es así que se trabajó con diferentes dietas, con bacterias con potencial probiótico, y esto nos ha llevado también a trabajar actualmente en un proyecto con distintos países de la Unión Europea, y este es el proyecto que está en curso ahora, en el que estamos trabajando con bacterias que fueron aisladas del intestino de la abeja para luego incrementar su cantidad, dárselas nuevamente a esas abejas y ver si esta digamos, incorporación de bacterias que regulan naturalmente la digestión y la inmunidad de las abejas, de alguna forma previene la infección por nosema y por otras enfermedades. Bueno, también nos extendimos hacia una pata muy, muy linda, que es el trabajo con abejas nativas, ¿sí? Las abejas denominadas meliponas, generalmente, son abejas sin aguijón, pertenecientes a la tribu Meliponini, que están en el norte de Argentina, y bueno, y de ahí para arriba, ocupando su distribución hasta México. Hay una gran diversidad de especies, son las abejas con las que se produjo miel antes de que llegara la abeja melífera acá, y lo que estamos intentando estudiar es cómo las distintas enfermedades, sobre todo la nocemosis, puede impactar en ciertas especies. Este es un trabajo hermoso, tiene un montón de derivaciones, se trabaja con comunidades locales, se trabaja recuperando nidos de los aserraderos, y bueno, nosotros nos metemos desde el lado sanitario un poquito en este mundo, para aprender básicamente y tratar de aportar lo que se conoce, lo que hemos aprendido con la abeja melífera en estas especies. Bueno, luego hay algunos temas de trabajo que ya ha presentado la doctora Garrido, que trabajamos en colaboración, ¿sí? El efecto de dosis letales de acaricidas, comportamiento, aprendizaje, intentando desentrañar un poco más cómo esta enfermedad, sumado a la dieta y sumado a la interacción con ciertos xenobióticos, puede llegar a causar problemas en la comunicación entre abejas y en la expresión de
digamos, y en la generación de estrés en estos animales. Bueno, una pata también muy linda, en los últimos años, en 2016 se conformó una sociedad latinoamericana de investigación, muy interesante, la idea es, o sea, aportar a lo que se conoce desde el hemisferio norte, con lo que se conoce que es mucho y con lo que se ha trabajado desde el hemisferio sur, ¿sí? Sobre todo Centroamérica, Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica que está invisibilizado a nivel publicaciones muchas veces, pero que ha tomado gran fuerza en estos últimos años, y la idea de esta sociedad en la que participo es avanzar en ciertos proyectos específicos, sobre todo tratando de lograr que la investigación latinoamericana tenga una impronta latinoamericana y trate de resolver problemas latinoamericanos. Bueno, en este sentido también se ha generado una encuesta muy interesante a nivel latinoamericano de pérdida de colonias, incluyendo también a las abejas sin aguijón, que eso es innovador. Y por último, se ha trabajado también en la línea de Nocemusic, participando en cursos de posgrado, capacitaciones, prácticas de investigación. Hemos tenido muchísimos pasantes en el laboratorio. Bueno, y también participamos en divulgación en medios especializados, servicios técnicos, que eso es algo interesante a incorporar y que el CONICET, digamos, posee las herramientas como para vehiculizarlo, y también la organización de ciertos eventos científicos. Bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Se podría decir, o por lo menos son las que veo yo. Tenemos una linda capacidad de hacer diseños experimentales interesantes, que llevan básicamente trabajo artesanal, pero que en general dan muy buenos frutos, ¿sí? Como decía Pitti, no hay que olvidarse de lo artesanal. Ensayos en laboratorio, en vivo, in vitro, trabajos de semicampo y en campo, ¿sí? En general hemos aprendido mucho de nuestros propios errores y nos manejamos bastante bien con ese tipo de ensayos. Bueno, tenemos experiencia en la obtención y caracterización de ciertas sustancias de origen vegetal, fúngico y bacteriano, y si no sabemos hacerlo nosotros, sabemos a quién preguntarle, ¿sí? En esta línea ha participado mucho la doctora Gende. Bueno, y luego lo que es trabajo en transferencia, extensión y docencia, ¿sí? Los servicios técnicos y articulación con empresas o con personas que quieren capacitarse técnicamente, así como también proyectos de colaboración internacional en los que por suerte hemos podido interactuar sobre todo con Uruguay y con Italia. Bueno, nuestras debilidades o falencias, bueno, la cuestión estadística siempre es un problema, algo que creo que por ahí ameritaría a futuro pensar como instituto si no necesitaríamos algún apoyo estadístico, de un técnico estadístico, y asimismo el tema del manejo de datos geográficos y climáticos a gran escala. El otro día viendo la presentación de Susana, veía lo interesante y la cantidad de cosas que se pueden hacer solo con saber manejar ciertas herramientas. Bueno, lo mismo del tema de identificación botánica y lo que refiere a histología y cultivo celular. Esas son cuestiones que nos gusta, en las que nos gustaría mejorar, digamos, como línea de investigación, y que, bueno, siempre que están pendientes. Y bueno, entre los desafíos estarían sumar tesistas para derivar muchas de las líneas de investigación que se fueron abriendo, fortalecer con equipamiento y capacidad de edilicia, eso creo que nos pasa a todos, y establecer un calendario demostrativo, educativo, para articular con escuelas e instituciones de la zona. Ese también es un pendiente que sería muy lindo poder avanzar en eso. Muchísimas gracias, espero no haberme pasado de tiempo. Gracias, Martín. Buenísima la presentación. Ahora sí, les pido a todos y a los que quieran hacer preguntas sin poder interactuar, tenemos unos minutitos, así que pueden activar sus micrófonos, sus cámaras, y Martín y Romina son todo oídos para las preguntas. Yo tengo una pregunta para Romina. Dale. ¿Está Romina? ¿Estás por ahí, Romy? Yo también tengo una pregunta para Romina. Hola, aquí estoy. Ahora, ¿me escuchás? Sí. Le bajé la calidad, no sé cómo se ve. Dale, pregúntame. Me llamó mucho la atención el tema de la recuperación de ADN antiguo, y me entraba la duda
por desconocimiento, digamos, de la técnica. Si vos dijiste que llevabas a cabo una serie de pasos específicos como para recuperar la mayor cantidad de ADN. Una vez que recuperaste ese ADN, vos podés usar después cualquier primer de enfermedades o de patógenos, o también los primers tienen que ser específicos o necesitan algún cuidado particular. Yo pensando siempre en poder detectar por ahí enfermedades de, no sé, de artrópodos o digamos, enfermedades por ahí no zoonóticas, que tal vez teniendo los primers puedan llegar a identificarse en coprolitos. Sí, los estudios actuales se hace con todo el equipamiento y las nuevas técnicas, ya se está haciendo metagenómica. En realidad lo que hace es hacer una secuenciación de todo lo que podés obtener de ADN de especies bacterianas, de parásitos, del contenido de dieta de lo que se alimenta el animal defecador. Se puede hacer lo que quieras. Una particularidad, ahora sí, eso es en cuanto a metagenómica, que vos lo que haces es hacer librerías con primers específicos de 18S, 16S, de acuerdo a lo que busques, ¿no? Pero haces un estudio integral y podés caracterizar todas las poblaciones microbiológicas, si querés la microbiota que encontrás ahí. Después, con respecto a lo que uno hace para buscar una especie en particular, sí necesitas primers que amplifiquen fragmentos cortos. Tal vez te referís a eso. Como el ADN puede estar fragmentado por el paso del tiempo, es muy común que el ADN esté roto en cada 200, 100 pares de bases. Entonces, lo que haces es amplificar levantando esos fragmentos cortos, solapados, y después vas reconstruyendo por ahí una secuencia completa de del gen de la citocromo oxidasa, por ejemplo. Pero esos son dos tipos de estudios. Los estudios de metagenómicos son buenísimos, pero a veces son un poco inespecíficos en el sentido de que podés llegar por ahí a género, pero bueno, si querés hacer un análisis más profundo, sí tenés que ir a buscar por ahí con un fragmento específico, un gen determinado. Pero sí, se puede hacer todo, teniendo la plata, los equipamientos, o teniendo un socio internacional que en otro país que sí, hay gente que ya lo está haciendo y hay trabajos muy lindos. Claro. Sí, tal cual. La billetera es importante en estos casos. Sí, es muy difícil en estos tiempos. Los costos cada vez están más altos en cuanto, bueno, al valor que tiene el dólar para nosotros. Entonces, la compra de kits o mandar a hacer determinados servicios obviamente que no es tan fácil como mandar una muestra y que ya tengas un resultado porque la realidad es que son muestras complejas. Podés mandar y que te dé contaminación con bacterias actuales y entonces nunca terminás de saber si es algo actual o algo antiguo, ¿sí? Porque una de las problemáticas es esa, la contaminación con ADN foráneo actual de las muestras antiguas, por eso hay que tener un determinado protocolo desde la recolección hasta el tratamiento en el laboratorio. Claro. Así que. Yo no voy a poner pantalla Natalia Fernández porque no me da la internet. Perdón. Pero ya me conocen la cara, así que no hay novedad. Me surge, Romina, una consulta, una curiosidad en realidad. Yo vivo acá en Camet Norte, que hay una reserva de fósiles que se dio en Anoxia porque estaban en una paleolaguna y que están haciendo, trabajando en ellos desde la Universidad de La Plata y la de Rosario, creo, con estos fósiles, ¿no? Porque tienen ADN muy bien conservado. Perdona, Martín, me parece que estás compartiendo la pantalla. Sí. Estás con algo muy psicodélico ahí que... Se armó como una... No, yo pensé que era yo, pero ¿qué estoy viendo? Tenés que dejar de compartir la pantalla, el escritor, la pantalla. Ahí está. Bueno, Está. y quería saber si estaban como al tanto de eso, de esa cuenta de información, porque vi que sus estudios estaban en el sur y en Catamarca, si tenían alguna
¿Alguna idea Sí. de hacer cosas en esta zona? No, mira, te cuento, los trabajos se iniciaron en el laboratorio donde yo empecé a trabajar con Ricardo Guichón, que trabajaban en Patagonia. Así se inició. Y después, en realidad, lo del noroeste se sumó hace muy poco a los sitios arqueológicos que empezamos a estudiar, se sumaron hace 2 años aproximadamente. El tema del origen de las muestras está muy relacionado también con las condiciones de conservación de los sitios arqueológicos. El problema que tenemos en los sitios arqueológicos bonaerenses es que están muy sujetos a humedad a lo largo de mucho tiempo, y la conservación tanto de coprolitos, de restos orgánicos, imagínate, y más aún del ADN, es muy baja. Entonces, esa es una dificultad. Yo igual siempre hablo con Matías Taglioretti, que tiene unos coprolitos de roedores para charlar y ver qué podemos hacer, que igual son antiguos, más antiguos de lo que trabajamos nosotros. Pero bueno, no intentamos nada aún, pero las condiciones de Patagonia, del clima frío y seco, y del NOA son aún mejores porque tienen una concentración de sal muy alta los suelos, que permiten la conservación del ADN mucho mejor. En uno de los resultados que yo presentaba, extrajimos ADN de un parásito y de coprolitos de 17.000 años, que es bastante. Así que ahí te das cuenta que hay condiciones óptimas. El ADN tenía ciertos cambios en las secuencias que nos dábamos cuenta que eran errores por modificaciones químicas, pero sin embargo podés obtener una secuencia de ADN informativa, con una confianza determinada, ¿no? Cuando uno compara con las bases de datos. Pero es fundamental, porque no podés trabajar sobre una muestra que está carbonatada, que está muy modificada por la humedad, o sea, es muy difícil. Y el frío también es fundamental, también. Los coprolitos de Patagonia y del NOA están secos, o sea, no llegan a estar mineralizados, pero están secos, y de hecho nos ha pasado de hidratar las muestras y que incluso se conserven los compuestos químicos que tienen la orina. O sea, cuando vos las hidratás, sale el olor a la mezcla de heces con el es como una sopita Nor, como una sopa Es Nor. impresionante eso. Claro, pero bueno, eso ocurre porque son muestras que se conservan muy, muy bien en cuanto a su composición orgánica y química, biológica, orgánica, química. Así que sí, pero me encantaría trabajar con cosas. Gracias. No, de nada. Yo tenía una pregunta para Martín. No, con respecto a las abejas nativas, Martín, ¿tienen las mismas enfermedades que la apis melífera? O sea, que son más, o ¿se sabe de ellas algo más? Bueno, entre las abejas nativas hay una gran variedad. Hay abejas solitarias, abejas que viven en semi-sociedad, abejas que viven en sociedad como la apis melífera. Las que nosotros con las que nosotros empezamos a relacionarnos, que son las meliponas, estas sí son abejas eusociales, tienen sus propias enfermedades, pero en general hay una gran diversidad de especies, pero las más conocidas tienen una relación tan estrecha con el bosque nativo, con los árboles antiguos, con la vegetación, que son en realidad muy pocas las enfermedades que las afectan. Es más, son más las plagas como, por ejemplo, hormigas depredadoras o otras abejas que van a buscar el recurso que tienen almacenado, más que las propias enfermedades que naturalmente tuvieron. El tema es que ahora nos empezamos a dar cuenta, bueno, no solo yo, digamos, en general los que están investigando en eso, que hay un montón de enfermedades que naturalmente estaban en la abeja melífera y ahora se empiezan a encontrar en estas abejitas, ¿sí? En estas especies nativas. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde? Las abejas nativas obviamente comparten recursos muy similares con las abejas melíferas, ya sea de agua, de polen, néctar, pero a su vez, la pregunta es, ¿hasta dónde estas abejas entraron en contacto con los mismos propágulos infectivos de distintas enfermedades
y hasta qué punto esos propágulos realmente están causando una parasitosis, realmente están infectando o infestando a las abejas nativas. Que esa es toda una línea de trabajo por la que hay que seguir. Lo que sucede con muchas otras especies nativas es que ya hay reportes de enfermedades de la abeja melífera que están desarrollándose y afectando a nivel individual y de colonia a las abejas nativas, ¿sí? Básicamente, la preocupación por ahí está puesta muchas veces en la abeja melífera, ¿sí? Que es la que supuestamente es la superpolinizadora y de la cual dependen todos los alimentos, cuando realmente estas abejas están siendo criadas todo el tiempo, ¿sí? Y son básicamente unas productoras de enfermedades que luego se dispersan al ambiente también. Y ahí en el ambiente están las otras pobrecitas que nadie cría o que nadie les pone atención, y ahí es donde puede estar el real impacto, ¿sí? El real impacto de los polinizadores están por ahí en los que no se ven, en los que no se le está poniendo el ojo. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. Son productores actualmente... perdón. No, si son en el norte, son productores importantes. ¿Es importante la producción de estas abejas nativas de la miel o muy poco? Mira, la importancia de la miel de estas abejas es, por un lado, cultural, porque a través de generaciones se han pasado esos conocimientos. Eso también es una complicación porque cada productor tiene su método de crianza y eso también es una complicación a la hora de tratar de estudiar a estas abejas. Por otra parte, tiene un uso medicinal muchas veces esa miel de abeja sin aguijón, la utilizan mucho para afecciones de los ojos, digamos, es miel que se produce en mucha menor cantidad que la que produce la abeja melífera, tiene un sabor muy particular, es muy rica, pero a su vez tiene todo este valor medicinal de los pueblos originarios y de todas esas prácticas relacionadas. Entonces, los productores la utilizan básicamente para subsistencia familiar. Es agricultura familiar combinado con meliponicultura, y sí hay algunos productores que la utilizan como un ingreso extra y que tienen más cantidad de estas colmenitas, ¿sí? Crían distintas especies y llegan a vender su producción, pero no al nivel que se ha logrado, por ejemplo, en México o en ciertas partes de Brasil, en donde sí hay una producción más intensiva de la miel de estas abejas. No solo la miel, los propóleos, el cerumen, se utilizan para distintas cosas, y está más reconocida a nivel general. Yo creo que la mayoría de las personas que viven de Corrientes hacia abajo no saben ni que existen estas abejas, pero algo interesante y con lo que también se está trabajando desde la provincia de Misiones, Corrientes, y en esta sociedad científica de la que les comentaba, es en la incorporación de la miel de estas abejas en el Código Alimentario Argentino. Fíjense, unas abejas que estuvieron siempre acá, recién hace 2 años comenzaron a incorporarse en el código la miel de algunas especies, ¿sí? Mientras que la abeja melífera que fue introducida, bueno, es como un alimento que parecería que siempre estuvo, y legalmente siempre estuvo aprobado, digamos, para su consumo. Qué bueno. ¿Es la miel de monte, que le dice la miel de monte en el norte, en Chaco, así que es una miel bien oscura? ¿Esa puede ser? Bueno, en realidad la abeja melífera, dependiendo el origen floral del néctar que tome, genera distintos tipos de mieles. La miel de monte muchas veces se le llama la miel de la abeja melífera, que va a colectar al monte, y entonces la piel es oscura, con sabor a algarrobo, es una miel distinta de la miel que se puede producir en el centro o sur de Argentina. A su vez, posiblemente le estén llamando miel de monte también a las mieles de meliponas, pero en general le llaman miel de yateí, miel de rubita. Hay 2 especies principalmente que se usan en Argentina para producir esta miel, y en general es mucho más líquida que la miel de abejas, mucho más cara también, porque se produce imagínense que una colonia de estas abejitas produce como mucho 1 litro de miel al año, ¿sí? Entonces, a comparación de los 20 o 30 kilos que puede llegar a producir una colonia de abejas melíferas. Entonces, es una miel muy preciada, un recurso interesante para trabajarlo no solo desde el punto de vista científico, sino también cultural, etnobiológico y del agregado de valor también, para que los que subsisten de eso puedan comercializarlo justamente, ¿no? Qué bueno. Para mí es un mundo nuevo, y o sea, estos últimos años yo
disfruto cada vez que tengo que ir al norte a trabajar con estas abejas. Bueno, buenísimo. Vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Romina. Súper interesantes ambas líneas de trabajo. Ya vendrán nuevos ciclos de seminarios en donde empezaremos a profundizar temáticas, así que bueno, si quedaron preguntas, ya vamos a poder seguir profundizando en futuros ciclos. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia. Gracias por sumarse, hoy fuimos bastantes, esperemos que se sigan sumando en los próximos encuentros y los invitamos al 9 de junio al próximo ciclo de seminario, el próximo encuentro, 9 de junio, a las 3 de la tarde. Así que bueno, gracias a todos. Perdón, antes de que vaya, Celina, no sé si querías hablar con toda la comisión o con la gente que participa del seminario. No, con los que estén de la comisión, Marce. Ah, bueno, listo. Sí, porque es para consultar desde un próximo seminario. Bueno, perfecto. Entonces sí, dejo de grabar y nos damos por despedidos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.